Bueno, en principio, como usted bien dice, ¿qué hace un antropólogo? Un antropólogo, en términos generales, estudia al hombre. ¿Okay? Ese es lo primero que hace, ¿no? Dependiendo de la rama que el antropólogo desee seguir, va a depender su estudio. O sea, va a depender la orientación del estudio al cual él realiza. Por ejemplo, el antropólogo social va a orientar su estudio, por ejemplo, al hombre dentro de la sociedad. ¿Sí? Algo similar a lo que puede ser el sociólogo, aunque el sociólogo estudia un poco más a la sociedad como tal. En cambio, el antropólogo social estudia al hombre dentro de la sociedad. El antropólogo que se especializa en el área de la lingüística, estudia al hombre de la forma de cómo se comunica, o sea, cómo él expresa o cómo él lleva su discurso hacia las demás personas, ¿no? Puede ser en un área etnolingüística, puede ser en un grupo indígena, o incluso está en la política también, ¿no? O sea, muchos políticos utilizan antropólogos lingüistas para saber cómo dirigir su discurso hacia una población en específico y, bueno, por ahí poder lograr obtener votos. Incluso lo utilizan también para lo que es el análisis del discurso y todo esto. El antropólogo o el arqueólogo pues, estudia al hombre desde el punto de vista del pasado, y el antropólogo físico es el que estudia al hombre desde el punto de vista biológico, ¿no? Como un ser que nace, se desarrolla, evoluciona, tiene algunos elementos importantes dentro de su desarrollo físico y posteriormente pues fallece. Entonces, dentro del área de la antropología física se encuentra lo que es la antropología forense. Entonces, la antropología forense es la que se encarga de aplicar esas técnicas y metodologías de la antropología física para el campo médico legal o para el campo legal, ¿no? Para poder dar una respuesta ante la ley sobre el pedimento que se le realice, que puede ser en personas vivas o en cadáveres. Para los que estamos acá, muchos de nosotros vinculados con el tema forense, con el tema de la investigación criminal, resulta fundamental el tema de la identificación de la persona. ¿Quién era la persona? Porque ese digamos, es el quid del asunto cuando uno se enfrenta a una hipótesis, cuando inicia una investigación, cuando desde el hallazgo de un cuerpo, sea cual sea las modalidades en que lo encuentre desde el punto de vista de los fenómenos cadavéricos. Entonces, ¿cómo contribuye el antropólogo forense en la identificación del cuerpo? Entendemos que hay métodos rutinarios de identificación y métodos no rutinarios, que son esencialmente cuando llamamos al antropólogo, al odontólogo, al genetista, etcétera, que participan para tratar de ayudarnos. Pero además de este tema de la identificación, ¿qué papel está cumpliendo entonces el antropólogo forense frente a la coyuntura del COVID? Sobre todo en ciudades, sé que no podemos mencionar casos porque estás trabajando justamente casos y tienes una prohibición por la fiscalía, hay que respetar eso, pero justamente cuando estás frente a esa coyuntura, ¿en qué tipologías, en qué etiologías te colocas para que sea necesario la utilización de un antropólogo forense en situaciones como las que estamos viviendo ahora, que además son de muertes masivas, de una situación de pandemia, un tema de peligro, de bioseguridad para los expertos? Es decir, hay toda una dinámica que obliga a tener todos unos protocolos que son novedosos, todos unos cuidados que son novedosos, pero absolutamente necesarios. Nosotros debemos poder contar a la historia quiénes eran las personas que fallecieron, dónde estaban, qué edades tenían, una cantidad de fundamentales para la comprensión del fenómeno de la pandemia. Sí, exactamente, doctor. Ahorita el papel del antropólogo es fundamental, ¿no? Sobre todo en lugares donde han existido muertes masivas. Como muy bien usted lo comentó, pues referirme ahorita al caso Guayaquil, quizá un poquito no lo pudiera realizar porque está en plena investigación fiscal, todo lo que ha sucedido en hospitales y todo esto que ha salido en prensa. Nosotros estamos colaborando con la Fiscalía para el proceso de identificación. Pero el trabajo fundamental que ha hecho el antropólogo forense en otras latitudes, en países donde ha habido quizá gran cantidad de fallecidos, como también en Europa, en Italia, España, casos mayormente puntuales, el trabajo del antropólogo ha sido el trabajo humanitario, ¿no? O sea, el trabajo, al principio, y se ha visto, por ejemplo, con Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha apoyado bastante, sobre todo en el tratamiento humanitario del cadáver y del familiar. ¿Okay? Ha sido fundamental ese trato humanitario que tiene que venir del antropólogo, sobre todo en los lugares donde se van a hacer las inhumaciones,
cómo va a ser el tratamiento hacia el familiar, seguir los protocolos internacionales que existen, porque en la actualidad se ha estado sugiriendo la utilización de protocolos, por ejemplo, el de la Cruz Roja, incluso el equipo argentino de antropología forense ha publicado en su página web y en sus redes sociales diversos protocolos a nivel mundial de diferentes países, como de Portugal, España, Italia, Estados Unidos, de Interpol incluso también, sobre cómo es el tratamiento de este tipo de cadáveres, ¿no? Existe mucho miedo de muchas personas de lo que son sanidad, médicos, personas que tocan directamente el cadáver con COVID, de cómo manipularlo, ¿no? Es lo que hemos podido observar presencial y también hemos podido observar a través de las redes sociales cómo se debe manipular este cadáver. O sea, si los equipos de protección personal son suficientes para poder manipularlo. Y ciertamente, pues, mientras el funcionario o la persona que esté manejando el cadáver cumpla con las normativas de bioseguridad, como lo son el traje de bioseguridad, la máscara full face, una máscara completa, filtro N95, gafas de seguridad, de protección, guantes de látex, guantes de nitrilo, etcétera, pues la persona obviamente va a reducir muchísimo el riesgo de un posible contagio. Porque son muy pocas las publicaciones que han habido acerca de cómo es el comportamiento del virus en el cadáver. ¿Okay? Hemos visto incluso una publicación, no la he visto en paper, pero sí la vi en publicación de prensa, de una persona fallecida en Europa, creo que fue, si mal no recuerdo, en Malasia, mejor dicho, que falleció supuestamente por haber manipulado un cadáver, ¿no? Pero no ha habido una expresión muy clara de cómo fue esa manipulación, porque incluso la persona pudo haber adquirido el virus en calle, en algún otro lugar, y no directamente con el cadáver, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, de lo que es la manipulación del cadáver, es continuar o seguir lo que son los protocolos, las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la Cruz Roja y sus manuales que están publicados en la red, y contribuir pues a lo que es el trato humanitario. Cuando me refiero al trato humanitario, hay muchas personas que creen que la persona, porque ya falleció, ya dejó de existir, pues no tiene algún sentido tratarlo de una buena manera, y no, ahí se equivoca. O sea, el cadáver requiere de un trato humanitario porque primero requiere ser identificado por el método técnico que sea, ya sea por huellas, por antropología, por odontología o por genética forense, y igualmente requiere respeto del lugar a donde va a ser destinado. ¿Okay? Igualmente respeto a lo que son las culturas o las religiones a las cuales la persona profesaba cuando estaba con vida. Hay religiones que no aceptan las cremaciones, por ejemplo. Hay grupos igualmente que no aceptan que sean enterrados o inhumados. Entonces, esas cuestiones hay que evaluarlas, ¿no? Ciertamente cuando tienes una cantidad inmensa de fallecidos, como pasó en Europa, que tienes, qué sé yo, 500, 600 personas fallecidas en un día, es difícil ponerse a evaluar en ese momento qué voy a hacer con este, si lo voy a cremar, qué voy a hacer con este, si lo voy a inhumar, pero eso debe siempre tenerse la consideración de cómo es el trato hacia el familiar, y por eso que son también las labores preventivas, ¿okay? Claro. Las actividades preventivas que debe tener cada instituto o que debe tener cada país acerca de cómo debe tratar el cadáver, ya sea un caso COVID o ya sea en un caso de desastre masivo. ¿No? Ahorita nos ha servido muchísimo, y visto que se ha aplicado en muchos países, a manejar el cadáver como en un desastre masivo, como puede ser, por ejemplo, en un caso de un terremoto, en un caso de un tsunami y todo esto. Sí. También he visto que hay muchos países o algunos países que han optado por las cremaciones, por ejemplo, ¿no? Por la gran cantidad de cadáveres que han habido, entonces han optado por hacer el proceso de cremación con la finalidad de poder quizá después distribuir las cenizas y todo. Por eso también implica un aspecto logístico muy importante y muy grande, ¿ya? Porque quizá hay países que son pequeños y tienen muy pocos hornos crematorios, ¿ya? Y en un horno crematorio generalmente cabe 1 o 2 cadáveres a lo sumo, ¿no? Y un cadáver cremarlo puede durar hasta 3, 4 horas el tiempo. Eso va a depender de la contextura física y todo esto, ¿no? Y luego de que esté cremado, o sea, los huesitos no es que se pulvericen totalmente, sino que hay que aplicar un método de percusión
para poder pulverizarlo y luego entregarlo en una cajita a su familiar. O sea, es un método, un proceso que requiere una logística bastante fuerte y de bastante infraestructura, pues, para poder cremar a toda la cantidad de personas que se desee cremar. Que uno ha podido ver cómo en la comunidad científica, y es un debate que he tenido con gente incluso que está en Europa, pareciera que no estamos autopsiando ni clínica, ni desde el punto de vista de clínico, ni desde el punto de vista forense. Entonces nos estamos perdiendo una gran cantidad de conocimiento de cómo está actuando el COVID dentro del organismo. No estamos viendo los órganos adecuadamente y los anatomopatólogos no están logrando tener toda esa información que puede contribuir finalmente a salvar vidas, porque se está dando preponderancia precisamente al tema del tratamiento de aquellos que están vivos, pero salir de los cuerpos lo más rápido posible, y por eso ese tema de masificación de cremaciones, etc. En el caso, el deber ser, hablemos del deber ser y un poco desde la perspectiva de tu experiencia. Están trabajando los antropólogos, es decir, van al sitio y contribuyen con su experticia desde la perspectiva de su conocimiento en el sitio del suceso, porque ese tratamiento del cadáver desde el inicio, desde el momento, desde el lugar en donde se encuentra, resultará fundamental para todo lo posterior. Ya sabemos que el cadáver desde la perspectiva forense es una evidencia, pero ese tratamiento digno al que te refieres tiene una cantidad de cadena de custodia o de elementos que resultan fundamentales para que llegue lo más incólume posible hacia los expertos. Luego, participan en el levantamiento. Luego, ¿qué están haciendo? Porque tarde o temprano tienen que manipularlo un poco más a fondo en temas de identificación, porque van a tener que de verificar estatura, sexo, características antropológicas particulares, alguna manifestación que tengan, alguna deformidad, alguna patología, etcétera. Y ahí el antropólogo va a tener que, con todo el peligro de bioseguridad que eso implica. ¿Qué están haciendo en esos dos pasos? Levantamiento y luego toda la actividad de identificación. Y luego que tenemos identificación, se está permitiendo disposición, por lo menos en la experiencia en la que te has tocado, la disposición del cuerpo por los familiares, o hay alguna resolución, como ha ocurrido en Europa, por ejemplo, que en algunos lugares se congelan y se van cremando para evitar la propagación de la pandemia, un poco por temas de bioseguridad. En tu experiencia, ¿qué está ocurriendo en esos tres momentos? Sí, doctor, fíjese, en cuanto a lo que hemos podido observar en otros países, el tratamiento que se le da al cadáver debería ser, o sea, lo ideal es que salga identificado desde los hospitales. ¿Okay? De los hospitales debe salir identificado correctamente y posteriormente a la disposición que vaya a implementar la autoridad correspondiente, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en algunos lugares se ha enviado a cremaciones, en otros lugares se ha enviado a enterramientos o colocaciones en nichos. Hay países que han dispuesto o han cedido espacios en algunos cementerios para poder colocar sus cadáveres, no en fosas comunes, sino en enterramientos colectivos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una fosa común y un enterramiento colectivo? Es que el enterramiento colectivo, cada cadáver va identificado, ¿no? Esa es la diferencia, porque muchas veces se escucha, incluso en prensa, los enterraron en fosas comunes, ¿no? Fosas comunes casi siempre es un término utilizado por la guerrilla, o sea, enterramientos que son clandestinos, o grupos dictatoriales que abren huecos y colocan cadáveres ahí sin ningún tipo de identificación, ni clasificación, ni nada de esto, ¿no? Sino que los colocan ahí, le colocan tierra encima y listo, se acabó. Como ocurrió en la masacre de Barlovento, o nos ocurrió también exacto, en fosa común, abrieron una fosa, los colocaron. Exactamente. Así es. Exactamente, sí, que ya con los mineros y todo esto, eso que pasó allá. Ese mismo caso fue. En cambio, cuando es enterramiento colectivo, entonces ya se supone que hay una técnica implementada, ya hay un procedimiento, ya hay una identificación previa, que quizás no es una identificación de un nombre y apellido, pero sí una identificación de una codificación, por ejemplo. Ya sabemos que es NN 181, por decir algo. O sea, ya hay una identificación previa, ya hay un registro también de necroidentidad, hay fotografías tomadas y ya existe por parte de las unidades de identificación, ya existe una ficha antropológica o una ficha de necroidentidad para una posterior identificación. Entonces, el deber ser ahorita
es que cada hospital lleve su registro de identificación para que no existan problemas más adelante, ¿no? Los antropólogos forenses que se vean en necesidad de dar algún tipo de estudio desde el punto de vista legal es porque ha existido o porque pudiese existir algún tipo de delito al momento de la manipulación de los cadáveres. Entonces ahí es cuando interviene el antropólogo que pueda trabajar en una institución para el Estado desde el punto de vista penal, o sea, que tenga alguna intervención. Ahora está el antropólogo que trabaja desde el punto de vista humanitario, como el de la Cruz Roja, o como puede ser el de otra organización internacional, que colabore y apoye a un Estado para la correcta manipulación de los cadáveres. Que ese es una vertiente que es la que mayormente se está trabajando, ¿no? La que mayormente se está trabajando en los otros países, donde sí hemos visto la colaboración de estas ONGs que han, en principio, darle atención a los familiares para darles a entender o hacerles entender cuál va a ser el destino de ese cuerpo, el darle a entender de por qué no se puede realizar un acto velatorio, por ejemplo, porque no es recomendado estar dentro de un recinto cerrado con el cadáver durante un día, 2 días, mientras se practica algún tipo de velación, ¿ya? Y, por supuesto, la orientación o la recomendación que le hace ese antropólogo, ese especialista, al Estado, a los miembros del Ministerio de Salud o del área encargada de salud, para la correcta disposición de los cuerpos, ¿sí? Hay como lo comenté al principio, hay estados o hay gobiernos que han decidido por cremar, ¿no? Sobre todo lo vimos en España y en Italia, ¿no? Cremaron y van cremando cuerpos y van entregando posteriormente la ceniza. Ya eso va a depender del protocolo que hayan elaborado ellos en su momento y, bueno, ya tendrán ellos después cómo justificar esa acción por realizarla. Y en el caso de los levantamientos, están participando, porque fíjate una cosa, puede ocurrir una muerte sospechosa cualquiera. El hallazgo de un cadáver, por ejemplo, en estado de putrefacción, en cualquiera de los estados cadavéricos. Al momento del levantamiento, algunos hemos ido a muchos levantamientos y uno tiene algunos mecanismos de bioseguridad, pero ahora habría que pensar que una persona que haya fallecido por un hecho violento, incluso un hecho de tránsito, una muerte en el transcurso de un delito, de un robo, lo que sea, pudiera estar infectado de COVID. Entonces, hay todo un mecanismo de bioseguridad, incluso para aquellas muertes violentas que son distintas de las hospitalarias. En las hospitalarias parece bastante sencillo, pero hemos visto lugares donde la gente fallece en la calle, que se ve el cuerpo allí, y cuál es la metodología, porque técnicamente tendría que haber llegado el sistema de salud primero, y en caso de que esté muerto, llega medicina legal. Pero ahora, frente a toda esta dinámica nueva, entonces tenemos que tener unos protocolos que resulten distintos, porque lo peor que nos podría, bueno, todo el mundo, todos somos necesarios, pero si llega un punto donde también el personal sanitario se enferma y el personal forense se enferma, ¿quién terminaría siendo la disposición de los cuerpos? Claro, sí, yo he conversado con colegas en otros países como Panamá, en Chile, Argentina, y también he leído un poco los protocolos de Europa que han estado publicando en las redes sociales, en las páginas web de los organismos institucionales de estos países, y todos concuerdan en que todo cadáver debe ser tratado como un potencial COVID, como un posible COVID, y eso se va a verificar posteriormente en autopsia, ¿no? Como usted dice, puede ver una persona que está herida por un cuchillo, falleció, ingresa a la morgue con muerte violenta, pero entonces hay que tratarlo con implementos de bioseguridad. O sea, para los que trabajamos en las ciencias forenses, siempre debemos utilizar lo que son los protocolos de bioseguridad para cualquier cadáver, ¿no? Esto quizá ahorita se hizo más nuevo por la cuestión del COVID, pero anteriormente siempre tratamos de cuidarnos cuando trabajamos con cadáveres, ¿no? Porque no solamente el COVID puede estar presente en una sala de autopsia, también puede estar presente una hepatitis, por ejemplo. Hay personas que fallecen y no sabemos si puede tener tuberculosis o si puede tener SIDA, ¿ya? Que son también quizá enfermedades que son infectocontagiosas y en algunos casos son un poco más letales o más violentas que el COVID. Lo que pasa es que el COVID no tenemos quizá mucha información de cómo se comporta en el cadáver todavía. Han habido pocas publicaciones. Hace poco yo pude leer una publicación
que le realizaban en Panamá, por ejemplo, en el email, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ahí está publicada en la página web de ellos también, en el Twitter, o alguna otra publicación en España. Incluso yo en mi cuenta de LinkedIn, yo publiqué un resumen de algunos descubrimientos que hicieron en cadáveres COVID de un médico en España, en Madrid. Él hacía como que un pequeño resumen de esos pequeños descubrimientos que hizo, sobre todo a nivel pulmonar y todo esto, que obviamente este tema sí puede ser mejor desarrollado por un médico anatomopatólogo, que nos puede comentar acerca de cómo influye dentro del organismo este virus. Pero generalmente los que trabajamos en las ciencias forenses y que vamos también a los sitios a colectar cadáveres o evaluar sitios de suceso, debemos cumplir siempre con el protocolo de bioseguridad, ¿no? Yo siempre lo he dicho desde el primer momento, incluso antes que existiera el COVID, no es más forense el que menos utiliza elementos de bioseguridad. Porque muchas veces gente llega a la morgue y llega sin la mascarilla o sin ningún cubreboca o nada de esto y cree que es más forense porque lo tiene, porque no lo tiene. Entonces a veces está ese error porque es más probable que él pueda contener o pueda obtener una bacteria que al final le pueda causar alguna enfermedad o la muerte. Pero siempre nosotros en los laboratorios siempre cumplimos con los protocolos de bioseguridad y siempre debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad porque no sabemos a qué infección estamos propuestos, a qué virus, a qué bacteria puede estar en el ambiente o cómo se puede comportar. O puede haber casos tan violentos como el ébola, ¿no? Obviamente aquí no se ven ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero no sabemos en qué momento una persona puede venir y puede ser portadora de ese virus y ahí se riega la bacteria. Sí, sobre el ébola tengo yo una particular observación, además de que es muy, muy violento y altamente contagioso. Yo creo que el mundo entero ha sido afortunado en que hayan sido países africanos donde esté el ébola. Y lo digo porque los países africanos, precisamente frente a sus carencias, ellos son capaces de comunicar de manera inmediata a los organismos internacionales que vengan por ayuda. De modo que la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo se aboca al tema y aíslan los virus. El hecho de que este haya empezado en China constituye a todas luces una desventaja, porque primero China pensó que podía manejarlo. No es para nadie un secreto que es un sistema donde prevalecen algunos valores muy nacionalistas, muy de economía de mercado a pesar de todo, y que hizo que no buscaran ningún tipo de ayuda y más bien ocultaron una cantidad de información que luego ha venido saliendo y que fue desventajoso y permitió que el virus se propagara. Esa es la diferencia entre el ébola, que ha estado en el Congo, ha estado en una cantidad de países y cierran fronteras y de inmediato se abocan los organismos internacionales y hay transparencia en el manejo. Y eso es muy importante, porque a la medida que haya transparencia se evitan nuevos contagios, que es lo que no ocurrió aquí. Aquí vinieron a cerrar aeropuertos, por lo menos los chinos, sabiendo lo contagioso que era, cerraron aeropuertos mucho después de que la pandemia ya era incontrolable y por eso, bueno, todo lo que vino ocurriendo en Europa y que está ocurriendo en Latinoamérica, y que está ocurriendo en Latinoamérica y que lo estamos enfrentando en todos los países en los que nos encontramos. Pero fíjate, Adán, importante el tema de identificación. ¿Cómo están haciendo los antropólogos cuando toca entonces manipular el cuerpo y hacer la descripción de las fichas antropológicas que todos sabemos? Primero, explícale a quienes nos escuchan más o menos cuáles son los pasos, porque llega un punto en el cual no es solo el tratamiento humanitario del cadáver ni todo este tema que nos ha explicado muy bien, sino ya estás frente al cadáver y tienes que hacer un trabajo de identificación y ese trabajo de identificación resulta fundamental. Entonces, tienes que manipularlo. Entendemos el tema de bioseguridad, pero ¿hay algo extra que estén haciendo? ¿Qué pasos están tomando? Sí, cumpliendo después lo que son los protocolos de uniformidad, bioseguridad, etcétera, en los cadáveres generalmente en algunos se hace primero un baño, que eso se hace habitualmente con un cadáver normal, o sea, un cadáver en situaciones normales, sin ningún virus, etcétera. Se baña, o sea, primero con una manguera, se limpia todo esto, pero en este caso también estamos aplicando, se aplica, puede ser quizá amonio cuaternario o algún desinfectante primero, antes de hacer el procedimiento de lo que es la evaluación, ¿no?
Entonces, posteriormente a esto, uno comienza a realizar lo que es la ficha antropológica. Una ficha antropológica consiste en obtener los datos físico-morfológicos que son observables en la persona, ¿no? Vamos desde el punto de vista general a lo particular, donde evaluamos lo que son la parte métrica, la estatura, determinamos el sexo, determinamos la edad, determinamos la afinidad biológica, el color de la piel, ¿no? Quizá es muy fácil verlo de esta forma, ¿no? Pero hay veces que el cadáver está en muy avanzado estado de descomposición y no es fácil determinar el sexo, por ejemplo. Entonces hay que evaluar un poco lo que son las morfologías del cráneo, los huesos que nos dan, nos refieren a orientarnos al posible sexo, si es masculino, si es femenino, y todo esto, ¿no? Luego de evaluar las características generales, nos vamos entonces a lo que es la somatología. La somatología consiste entonces en describir cada uno de los aspectos que uno va evaluando desde la región cefálica hasta los pies, comenzando por lo que es la forma de la región cefálica, si es ovalada, si es elíptica, si es redondeada, posteriormente lo que es el cabello, cómo es la forma del cabello, si es corto, si es abundante, cómo es el color, cómo es el tipo, si es cilótrico, si es de repente grano de pimienta, etcétera. Luego nos vamos a la forma de la frente, la forma de la ceja, la forma de las pestañas, la forma de la nariz, la boca. Y luego de esa somatología completa nos vamos a las características particularizantes, que son los lunares, las cicatrices, manchas que puede tener en el cuerpo, cómo está dispuesto la parte dental, ¿no? Cuántas piezas dentales pueden faltarle, si tiene prótesis, si no tiene prótesis. Y posteriormente a ello nos vamos a las características orientativas. Las características orientativas son prendas de vestir, accesorios, aretes, zarcillos, ¿cómo se llama esto? Anillos, relojes, que nos permiten entonces orientar a qué puede hacer una persona. Entonces, esta sumatoria de elementos, tanto generales y particulares, orientativos, etcétera, nosotros lo llevamos a una ficha. Y esa ficha, posteriormente, la debemos cotejar con una información que nos aporta un familiar. ¿Okay? Un familiar va a los centros forenses, a la morgue, etcétera, e indica, mira, se me perdió mi familiar hace tanto tiempo. Entonces uno ya va evaluando cuánto, o desde el punto de vista investigativo, cuánto tiempo puede haber estado perdida esa persona, y de acuerdo a esas características uno lo asocia a alguno de los cadáveres que uno pueda tener en morgue, ¿no? Y posteriormente hace el cotejamiento entre la información que está aportando el familiar, que es la información, en algunos casos llamada antemortem, ¿ya? Que ese término lo mencionamos aquí con el compañero que tenemos acá también en Ecuador, Miguel Moreno, que hablábamos y queríamos darle también como que cambiarle ese término de antemortem, porque si nosotros decimos ficha antemortem, eso quiere decir que ya asumimos que la persona está muerta. Y no necesariamente la persona puede que esté muerta, sino que puede que esté desaparecida, ¿no? Entonces, estamos viendo ver cómo le cambiamos ese término de ficha antemortem por ficha ante la desaparición. Bueno, estamos ahí en ese proceso de elaboración. Entonces, bueno, esa ficha nosotros la cotejamos con la ficha que vemos en el cadáver, y igualmente solicitamos soportes de fotografías, quizá un odontograma, o quizá radiografías, o cualquier elemento que la persona se haya hecho antes de la desaparición y que me permitan a mí realizar el cotejamiento correspondiente con el cadáver. Entonces, esa sumatoria de elementos me va a permitir a mí determinar si se trata de esa persona fallecida. Los ambientes de trabajo, Adán, sabemos que usualmente hay todos unos mecanismos de bioseguridad y existen todos unos protocolos. Esos protocolos se han acrecentado. Estamos seguros que digamos, las soluciones que se están utilizando son efectivas contra el virus. Se han hecho mediciones en ese sentido para proteger no solo al personal, sino a todo el entorno, a sus familiares, a todo el que sale de esta actividad, potencialmente pudiera estar trasladando el virus hacia otro lugar. Claro, sí he visto muchísima publicidad en otros centros forenses, como mencionaba, Chile, Panamá, incluso bastante, que hacen énfasis muchísimo en lo que es cómo ingresar al centro forense, cómo hacer el procedimiento de limpieza, lo que es las alfombras estas que pueden tener algún cuaternario o cualquier desinfectante antes de ingresar, la utilización de los tapabocas, la utilización de gafas de seguridad.
y posteriormente cómo debe ser el egreso de las instituciones, ¿no? El egreso del personal que está laborando en las instituciones. Cumpliendo igualmente con las medidas de seguridad al momento de llegar a la casa, quitarse todas las prendas de vestir en la parte externa, colocarlas a lavar inmediatamente, bañarse inmediatamente al llegar al hogar, no ingresar al hogar con los zapatos que uno viene de la calle. O sea, realmente los mismos implementos o las mismas medidas de seguridad que se recomiendan a la ciudadanía son las mismas medidas de seguridad que se implementan también para los que trabajamos en la ciencia forense. Incluso he visto en otros lugares procesos de fumigación, y bueno, aquí también se ha hecho procesos de fumigación continuos que se van realizando en las oficinas, ¿no? Con igualmente amonio cuaternario o con hipoclorito, va la persona con la fumigadora y fumiga los espacios cada 2 días, cada 3 días, algunos cada semana. Algunos han colocado túneles de desinfección al momento de ingresar a las oficinas. Algunos países han implementado turnos de trabajo también, turnos de atención a las personas que van a retirar cadáveres en las morgues o quizás hacerse una evaluación, porque esta es otra cosa, ¿no? O sea, ciertamente estamos en el ambiente del COVID, pero en algunos países los delitos no han disminuido, o se siguen dando, o se siguen cometiendo femicidios, siguen habiendo violaciones, siguen habiendo agresiones entre personas, y estas personas obviamente requieren de una atención de un médico legal, una atención médico-legal para que sean evaluadas sus lesiones, para que sea evaluada la persona que fue violada, para que sea evaluado el cadáver, y esas personas son usuarios que van a los centros forenses. Y de los hallazgos al momento en que te ha tocado hacer levantamientos, ¿has visto alguna constante, algo que sea un patrón, algo que sea distintivo, que al verlo te diga, acá hubo COVID, hay alguna situación particular, alguna expresión morfológica, algo que sea digno de relatar desde tu perspectiva? O sea, el patrón ha sido personas, más que todo la edad y la composición física de las personas, ¿no? O sea, personas de avanzada edad, y generalmente entre los 60, los 80 años, 90 años incluso. Muy poco se ve de los 40 hacia abajo, ¿no? O sea, ese grupo, como lo que llaman también grupo vulnerable, entre los 50, 60, 70, 80, por ahí, es un factor común. La obesidad también es un factor común. O sea, personas con endomórficas, con una talla bastante grande, bastante pesada, y obviamente también las personas con una enfermedad que quizás pueda agravar su estado, ¿no? Personas diabéticas, asmáticas, eso sí es la constante de lo que se ha podido evaluar aquí y en otros países también. La doctora Samantha Guerra, a quien saludo, además, gran profesional, bueno, de muchas batallas jurídicas en Venezuela, nos dice que el virus COVID se ubica en la superficie del cadáver, en el cabello, y puede permanecer varios días en un artículo científico de los Estados Unidos, y en los vapores que salen de vías respiratorias y gases de tubos digestivos durante la apertura del cadáver. Así que nos está dando un dato que es fundamental. Creo que vamos a tener que invitar a la doctora Samantha explique un poco más a fondo este tema, porque, bueno, ya veo que puede aportar mucho desde la perspectiva médico-legal, que para nosotros es un mundo fascinante y que tanto hemos trajinado, y nos puede ayudar a comprender bastante más este tema. Y bueno, Adán, ha sido excelente tu disertación. Hemos comprendido desde tu vivencia particular y desde los conocimientos que tienes, cómo enfrentar una nueva dinámica forense. Y ahora, Adán, este tema, ya para ir terminando, me llama la atención. Nosotros siempre he tenido la oportunidad de ver cuando se está haciendo esa ficha que a veces llamamos premortem, que tiene varios nombres y que tú dices que implica esa entrevista con el familiar, que nos aporta una cantidad de información importante. Al familiar, en el caso de ustedes, ¿se les está dando el diagnóstico? ¿Cómo se enfrenta la situación de decirle no podrás hacer un velatorio, no podrás hacer, o sea, todas las restricciones que eso implica?
la gente lo está comprendiendo, porque sé que a ustedes les toca esa tarea que es tan compleja, no solo la parte científica, sino el contacto con la gente, y cuáles son las reacciones, ¿no? Incluso cuál es el temor que manifiesta la gente frente al cuerpo, y si piden, he visto casos, bueno, la literatura dice que hay gente que dice que el Estado disponga del cadáver, ¿no? O sea, no podemos hacer nada frente al mismo temor al comportamiento del virus sobre el cuerpo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, lo que hemos visto es que los estados, como tú mismo lo dices, se están haciendo cargo de lo que son las inhumaciones, ¿no? O incluso las cremaciones. Esto sí es una constante también. Los países han, a través de sus diferentes organismos, ya sea los comités creados para atender las atenciones, los grupos encargados de atender a los familiares, han hecho llegar a los familiares que lamentablemente todo tipo de velación está siendo prohibido. Primero, porque no sabemos cómo es el comportamiento en el cadáver, y segundo, porque el hecho de hacer un acto velatorio, este ritual funeral, supone la acumulación de personas, ¿no? O sea, si nosotros colocamos un cuerpo en una funeraria, van a asistir 10, 15, 20, 50, 100 personas al acto funeral, y esto también puede ser una fuente de contagios, porque la persona que está asistiendo al acto funeral también puede ser una portadora de COVID, ¿no? Una, dos, tres. Entonces, en ese lugar que quizás en muchos casos son lugares, son recintos que son cerrados y no se puede mantener lo que es el distanciamiento social, entonces ahí las personas también pueden contagiarse, no por el cadáver, sino porque sencillamente uno o dos personas fueron con COVID y que no sabían, eran asintomáticos, y en el lugar de estar haciendo el acto funeral, pues el virus se regó. Entonces, eso es una constante de los gobiernos que están actuando ahorita ante la pandemia, y sí hemos visto que están prohibidos esos actos velatorios. ¿Hay, ¿Hay algún tipo, has visto, por lo menos en la dinámica de lo que te ha correspondido o la literatura, alguna actividad de apoyo psicológico a los familiares? Porque en este tema de muertes masivas, nosotros, bueno, en general, siempre hay una cantidad de protocolos para el apoyo a los familiares, a los deudos, a las víctimas, en casos de muertes masivas. Pero en este tipo de casos también debe haber una dinámica distinta, bueno, porque existe también una comprensión, no es un tsunami que llegó de repente, sino todos sabemos que podemos ser potenciales víctimas, o cualquier familiar puede ser potencialmente una víctima de esto. Entonces, ¿cómo se está tratando eso, por lo menos desde la experiencia que has tenido allá? Sí, hay apoyo psicológico a las personas, ¿ok? Ya sea a través de organismos del Estado o ONGs que han estado apoyando a las personas, sobre todo en lo que es la búsqueda, en lo que es superar el dolor de la pérdida, sobre todo porque la persona fallece, y el no poder no poder acompañarlo para hacer la inhumación correspondiente, no estar ahí cuando se le da lo que muchos conocen como el último adiós, ¿no? Que estar ahí presente cuando bajan el cuerpo y lo entierran, o el hecho funerario que sea, eso genera un impacto fuerte en las personas, ¿okay? Entonces, sí se ha organizado con grupos psicológicos, pues, la atención a familiares y amigos de las personas que lamentablemente fallecen por este virus. Claro, sí, o sea, la labor está bien definida, ¿no? El médico legista, el médico forense, se encarga de la determinación de la muerte, evaluar las lesiones, determinar la data del fallecimiento, y el antropólogo va específicamente a la identificación, ¿no? Identificación plena del cuerpo. Las funciones están completamente separadas, ¿no? O sea, separadas, pero dentro del mismo ámbito forense, ¿sí? Siempre trabajamos multidisciplinariamente. A mí me gusta muchísimo trabajar tanto en el área de campo, con los compañeros que van de inspecciones oculares al sitio del suceso, hacer los levantamientos. O sea, yo soy de los que está ahí primero para que me lleven, para ayudarles a colectar las evidencias, y cuando estamos en la sala de autopsia con el médico legista, con el radiólogo, incluso si hay que tomar muestras para genética, estar ahí trabajando de la mano con ellos para
poder ayudarles. O sea, el trabajo multidisciplinario es fundamental. Si nosotros trabajamos separados, el médico legista por un lado, anatomopatólogo por otro, y no nos comunicamos, el trabajo no sale. Siempre tenemos que trabajar multidisciplinariamente, eso es lo que nos enseñaron. O sea, así lo trabajamos en el ministerio, así lo trabajamos en Sí, de Venezuela. hecho, uno de los grandes éxitos que se tuvo en el Ministerio Público precisamente fue eso, que estuvieran expertos de todas las áreas y cada quien pudiera aportar desde la perspectiva de su conocimiento para que no se llegaran a conclusiones arbitrarias desde el ámbito de una sola área de conocimiento. Y nos fue muy útil. Es importante que los que están acá entiendan que fue muy útil porque los conocimientos son complementarios. Un hallazgo de un antropólogo, muchas veces un antropólogo nos decía, esta persona es derecho, esta persona tuvo una fractura en tal lado, que el médico no lo veía y el antropólogo lo veía. Entonces hay una de hallazgos interesantes que por eso la complementariedad de los conocimientos, hay que creer en eso y hay que trabajar en equipo. Yo creo que eso es una de las llaves del éxito. No, el dictamen no es uno solo, son informes separados. Lo que ocurre es que al momento del abordaje del familiar, generalmente se hace de manera conjunta. El odontólogo hace algunas preguntas que tienen que ver con el tema de la odontología forense, son muy específicos, generalmente se solicitan fotografías, se constata si hay una historia odontológica previa, etcétera, y el antropólogo hace otras preguntas. Cada uno llena su ficha y llega a sus conclusiones. Pero una de las cosas que la doctora Samantha nos los puede también refrendar, es que cuando teníamos dudas sobre identificación, lo que hacíamos era reuniones de expertos. Estaba el antropólogo, estaba el médico que había hecho el levantamiento del cadáver, inclusive el anatomopatólogo y el antropólogo forense, y hacíamos un debate, sobre todo de poblaciones cerradas. Cuando me refiero a poblaciones cerradas es que estamos, por ejemplo, tratando de identificar en un grupo de 20 desaparecidos cuál es cuál, no una población abierta. Entonces, por ejemplo, un accidente aéreo que sabemos que habían 20 personas, 30 personas. Bueno, tratar de identificar esos 30 quién es este. Entonces, esos equipos multidisciplinarios generan un debate y van llegando a conclusiones. Cuando van llegando a conclusiones, el cuerpo se va apartando y vamos al siguiente. Un poco esa es la dinámica que vivíamos con los expertos en este tipo de casos y los resultados generalmente eran de altísimos niveles de efectividad, incluso en algunos casos terminaba la antropología, luego esperábamos los resultados de genética y generalmente la genética corroboraba lo que ya los odontólogos y antropólogos nos habían dicho, sobre todo en cuerpos no tan con tanta data, ¿no? Entonces era un poco la dinámica. Importante esa multidisciplinaridad en cuanto a lo que son los informes. O sea, Samantha muy bien dice, ¿no? Todos coincidentes, pero hay veces que no tampoco son tan coincidentes. Hay veces que también hay diferencias, ¿no? Eso va a venir por algún elemento que uno quizás evaluó de una forma distinta. Entonces, ahí está lo rico del enriquecimiento de la ciencia forense, ¿no? Ese discernimiento, esa diferencia que puede haber, no es de competencia, sino de quizá llenar un poco o llegar un poquito más allá de lo que se está pidiendo, ¿no? O quizá hacer una evaluación con unos métodos nuevos, un nuevo procedimiento, etcétera, que llegue a unas conclusiones distintas y que eso, por ejemplo, si hay resultados diferentes, va a meritar que nos sentemos en una mesa, que muchísimas veces nos sentamos ahí, bueno, con Desiree también, que aprovecha de saludarla, nos sentábamos ahí en la unidad criminalística a hablar de la diferencia, ¿no? que pudiésemos encontrar en un análisis y en otro, para llegar al fin a una conclusión satisfactoria, que eso es lo que realmente sí se busca, ¿no? Bueno, muy bien. Con esto vamos terminando. Yo creo que acláranos, Adán, ¿todos los antropólogos forenses de Ecuador son venezolanos? No, tenemos dos, Miguel Moreno, que es compañero venezolano, también trabajó con nosotros en el Ministerio Público, y Roberto Escudero, que él sí es ecuatoriano, pero él estudió la parte de la maestría en antropología forense, la estudió en España. Es decir, de 3 antropólogos forenses que hay en Ecuador, 2 son venezolanos. 2 son venezolanos, exactamente.
Y está Desiree también, que forma parte de nuestro equipo, que está prestando sus servicios de alta gerencia, además una gerente envidiable en Ecuador. Bueno, Ah, es no, parte bueno. del talento venezolano que ha tenido, y Samantha también, Sí. que está, Amanda. está también en la Fiscalía Ecuatoriana. Yo creo que el más ganancioso Excelente. de esta situación ha sido la Fiscalía Ecuatoriana, porque se han llevado parte del mejor talento forense que tiene nuestro país. Ojalá algún día podamos volver y poner todo eso que hemos aprendido y nos hemos enriquecido otra vez al servicio de una administración de justicia sana, justa, transparente y verdaderamente al servicio de la gente y no de intereses políticos algunos. Los Ah, quiero a todos, un gran abrazo y gracias, Adán. igual, doctor, estamos siempre a la orden. Saludos a todos, a los compañeros. Y esperamos vernos pronto nuevamente por allá en Venezuela, todos juntos. Amén. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias por conectarse. Chao.